Pues muchas gracias, muy agradecido porque me hayan considerado de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal para participar con ustedes. En verdad, mi agradecimiento primero al doctor Salvador Hernández Higareda. En verdad, muchas gracias por considerarme y para mí es un honor poder participar con ustedes. Soy el doctor Eric Piña Mora, otorrinolaringólogo. He estado al pendiente de la atención de los pacientes COVID desde que empezó la pandemia. Soy egresado del Centro Médico Nacional La Raza del Seguro Social, pertenezco a algunas sociedades y he estado trabajando en publicación de algunos artículos. Me han invitado a participar en varias revistas nacionales y extranjeras y lo que pretendo ahora es compartirles a ustedes lo que hemos aprendido a fuerza de cachetadas y sobre la marcha, porque en verdad, repito, que no sabíamos y no estábamos preparados ni particular ni públicamente para absorber una enfermedad como la que se nos está presentando en este momento. Sobre todo porque nos estamos enfrentando a la enfermedad más agresiva de la historia moderna. Y podemos hablar perfectamente de un antes del COVID y el después del COVID en la asistencia, en la atención, en los cuidados, en la manera en que nosotros desarrollamos nuestra práctica médica y quirúrgica. Es un parteaguas la presencia de esta enfermedad. Ha sido un año muy difícil para todos, ha sido un año verdaderamente complicado. Nos hemos enfrentado y hemos tenido que resolver los problemas de los pacientes inmersos en una situación como esta, que es la enfermedad que detuvo al mundo. Y se combinaron varios factores para que esta enfermedad fuera la tormenta perfecta. Un virus nuevo, y es un virus con una capacidad de contagio la más alta, de las más altas de los virus, en donde hay una condición que resulta que los pacientes asintomáticos también contagian. En un mundo donde la globalización, una persona puede despierta en Hong Kong, come en Europa y duerme en América. Y la cantidad de viajes en esta globalización es una dispersión impresionante. Pero también nos dimos cuenta de algo que tenemos, que nuestros hábitos higiénico-dietéticos son fatales. La gente no se lava las manos, la gente come mal, algunos tienen o tenemos sobrepeso y hay enfermedades que no están controladas, que no están contenidas y necesitamos mejorar nuestra calidad de vida. Es muy importante. Es un padecimiento que pues, nos ha generado 439 millones de casos y casi 6 millones de defunciones. Y en México estamos en 5 millones y medio aparentemente, pero sabemos que hay un subregistro que podría ser perfectamente el doble tanto de contagios como de mortalidad. 320,000 defunciones. Entendimos el mecanismo de acción. En un principio poníamos tapetes sanitizantes, túneles desinfectantes, lavado, hipercloración y nos dimos cuenta que el 90% de los contagios es por aerosoles. Esas partículas que estamos salpicando y que hay 3 tipos de partículas, la gotita grande, la gotita mediana, la gotita pequeña que es la que flota. Y en base a esto pudimos contener un poco los contagios y nos dimos cuenta que si paramos la dispersión aérea, logramos detener 90% de las infecciones, lo cual es muy importante. Y esta tabla que estamos viendo en este momento es importantísima porque yo la aplico con todos mis pacientes. Cada que me llama un paciente y me dice, doctor, estuve con un paciente positivo, mi cuñado, mi primo, mi hermano me acaba de avisar que dio positivo, ¿qué hago? ¿Me hago la prueba? ¿Me vacuno? ¿Me pongo? ¿Me quito? ¿Qué me tomo? Calma. Si la exposición con la persona, vean la tabla, vean la imagen, si ambos traían cubrebocas, el riesgo de contagio es del 1.5%. Si solamente el enfermo traía cubrebocas, el riesgo de contagio es del 5%. Si el enfermo no traía cubrebocas, el riesgo de contagio a una distancia menos de 1,5 metros es del 70%. Y si los dos no traían cubrebocas, pues, sorpresa, casi el 90% de probabilidad de contagio. Y entonces nos enfrentamos con el porcentaje de protección que tiene un cubrebocas. Y todo mundo quisiéramos usar una mascarilla N95, sin embargo la disponibilidad no es tan accesible y ustedes que son médicos saben lo que es operar y estar con la luz y la careta y el cubrebocas y los gogles y nos estamos ahogando
y un dolor de cabeza y nos puede subir la presión, nos puede molestar. Pero también sabemos que no podemos usar un cubrebocas de tela monocapa, porque el cubrebocas de tela monocapa no ofrece absolutamente nada. Eso y un paliacate y una jerga cubriéndonos la cara es exactamente lo mismo. Pero vamos a observar este tipo de cubrebocas que se llama Scuda, que son los que se han hecho muy populares, tienen forma de escudito, que estos tienen 60 años, se usaban en el alpinismo y son tricapa. Y un cubrebocas de tela Scuda de 3 capas, algodón, franela, algodón, puede protegernos perfectamente y sobre todo que nos ahorra el estar usando desechables, que la huella ecológica que la pandemia está generando, 120,000 millones de cubrebocas desechables al mes en todo el mundo, es una locura. El uso de la barba excesiva en cubrebocas que sale, este cubrebocas no sirve para nada, la persona está inhalando todo el ambiente porque pierde el sello facial que le hace el cubrebocas. En la teoría de los aerosoles que se ha hecho tan famosa, una persona en silencio ejerce menos, 10 veces menos que una persona que está hablando, y no se diga alguien que canta, que grita, que expele 50 veces más partículas en el ambiente. El uso simplemente de una careta, pues aquí en la termografía estamos viendo que no funcionan. Nos dimos cuenta que las caretas realmente no funcionan. Los cubrebocas con válvula no están funcionando. Y aún así el cubrebocas pues sigue generando partículas de aerosoles aún a la cercanía. Entonces hay que combinarlo con la distancia, con ventilar los espacios, con airear. Nos damos cuenta que las partículas se contaminaban, pero eso es el 10% de... Entonces la hiperlimpieza, la hipercloración, la hiperdesinfección, pues más daños generó por quemaduras de vía aérea con cloro, con amoníaco, con tanto desinfectante, y solamente era el 10% de los contagios. Entonces, si manipulamos objetos de circulación, monedas, cubiertos, y los consideramos como contaminados, eso es el 10% de la probabilidad de contagio. Y sabemos el tiempo de vida, aquí están, pero lo más importante es el control de los aerosoles. 90% de los contagios se dan por aerosoles. En los billetes el virus puede durar hasta 4 días, entonces considerar las monedas y el papel billete como algo contaminado. Esta imagen me encanta, verdaderamente me encanta, pero es una generación que come, caga y chatea al mismo tiempo. ¿Cómo le pedimos normas de limpieza? Y lavarnos en verdad las manos, no enjuagarnos, enjuagado quirúrgico no, es lavarnos agua y jabón y 20-40 segundos es importante. Entendimos la historia natural de la enfermedad de COVID-19, los síntomas, saber identificarlos. Todo cuadro gripal hoy en día, en este momento, es COVID hasta no demostrar lo contrario. Toda persona con fiebre, con tos, con falta de aire, que incluso cuadros diarreicos, malestar general, es COVID, dolor de cabeza, es COVID. Hasta no demostrar lo contrario, hay que mantener aislamiento y hay que manejarlo como tal. Pero esto nos faltó. Ya no hay pérdida de gusto, pérdida de olfato con las nuevas variantes. Y eso lo vamos a manejar más adelante. Entendimos el porcentaje de complicaciones. No todas las personas terminaban en el hospital. La enfermedad crítica solamente era más o menos en el 5%. Con una mortalidad del 1-2%. Entendimos el manejo y entendimos aquellos cuadros. Entendimos realmente que la enfermedad COVID tenía una fase aguda, inflamatoria, viral, una segunda fase, la segunda semana, que era la tormenta de citocinas, que era la que causaba la trombosis y los problemas de neumonía vascular, y una post-COVID, que puede durar hasta 4 semanas, que ya estamos viendo secuelas y complicaciones, fatigas, malestar, alteraciones neurológicas, alteraciones cardiovasculares, musculoesqueléticas, digestivas en el post-COVID. Entendimos que las pruebas de anticuerpos no son las mejores, las pruebas de antígenos son accesibles, pero no son tan confiables como la prueba PCR, que ya tarda un día. Entendimos el manejo de que todo paciente se tiene que hacer una prueba, aunque sea la de antígenos, para saber si es positivo. Ahora, una prueba de antígenos negativa no es siempre un COVID negativo.
Últimamente hemos tenido muchos problemas, sobre todo con la variante Omicron, en que el paciente le hacemos prueba de antígeno negativa, prueba PCR negativa. ¿Por qué? Porque no tienen una confianza del 100%. Entonces, en un paciente que uno de su familia tenga una prueba positiva, todos los que tengan síntomas respiratorios en esa familia los vamos a considerar como positivos hasta no demostrar lo contrario y manejarlos como tal. Entendimos el periodo de incubación, en qué momento hacer la prueba. Si estuviste en contacto con alguien enfermo, entendimos que es al 5.º día. Puede haber falsos negativos en las pruebas si lo hacemos antes del 5.º día. Y la mayor carga viral se da exactamente entre el 7.º y 8.º día para tener una resolución del cuadro entre el 7.º y 9.º día. A las 2 semanas el paciente ya no es contagioso, pero las pruebas PCR pueden seguir saliendo positivas porque quedan fragmentos de proteínas virales en la vía respiratoria que cuando hacemos la prueba sigue habiendo reacción de polimerasa de cadena, pero no es que el paciente sea contagioso, solo tiene fragmentos de proteínas virales. Me confieso que llegué a dejar a un paciente 1.5 meses en casa en cuarentena porque las pruebas PCR al principio seguían saliendo positivas. Todo esto lo fuimos entendiendo. Entendimos que el aislamiento es suficiente, el desinfectar con agua y jabón. Actualmente ya con la variante Omicron son 7 días, al 10.º día la persona ya no es contagioso y ya puede salir. Sobre la marcha fuimos entendiendo el tratamiento. Al principio yo recetaba ivermectina, citromicina, en algún momento llegaba hasta manejar hidroxicloroquina, revisábamos los artículos y anticoagulantes, esteroides. Los esteroides se usan solamente si el paciente tiene una desaturación de oxígeno y tiene que ir acompañado del manejo de oxígeno complementario. Y oxígeno suplementario, el oxígeno es medicinal. Hay que saber manejar el oxígeno y no cualquier persona se puede conectar a un tanque. Estamos hablando de las variantes iniciales. Actualmente a los pacientes, con el cambio que hubo un parteaguas en el manejo de la pandemia que hizo que los cuadros se hicieran cada vez más gentiles. Y esto cambió que actualmente estamos manejando a los pacientes vigilancia y paracetamol, observar temperatura, observar oxígeno. Porque no hay un tratamiento y han prometido la presencia de antivirales y el molnupiravir y el Paxlovid de Pfizer. Son tratamientos que valen 14,000 pesos también. ¿En qué momento hay que saber que el paciente se tiene que hospitalizar? Cuando la saturación va en caída, cuando el cansancio es muy importante, cuando no se puede controlar la fiebre, cuando hay un proceso de desequilibrio hidroelectrolítico o cuando hay una complicación cardiopulmonar. Es momento de no dudarlo e internar a los pacientes. Y los cuadros de neumonía, en qué momento intubar al paciente, en qué momento extubar al paciente para dejarlo lo menos posible con ventilación asistida. Y entendimos el momento en que ya no era recuperable un paciente y todos hemos presenciado la defunción de algún familiar, de algún paciente, de algún ser querido. La pandemia nos ha dejado esta enseñanza. Actualmente, al principio dejábamos a los pacientes en cuarentena hasta 20 días. Ahora los estamos dejando 10 días y el paciente ya no es contagioso. Y nos dimos cuenta de que hay cuadros, actualmente con la enfermedad y con el cuadro COVID de Omicron, es más fuerte las complicaciones post-COVID y son más sintomáticas que el mismo cuadro. La secuela post-COVID es más intensa en los pacientes que la misma enfermedad. Y aprendimos a explicarle al paciente que no es que se estuviera reinfectando, simplemente que es la evolución del cuadro post-COVID. Entonces, a partir de cada ola nos dimos cuenta que la severidad del cuadro iba siendo menos, que la gente era más resistente, que había menos defunciones. Y entonces quisimos analizar, o el cuadro se iba debilitando. No, los virus mutan y los virus van cambiando. En cada ola se presentaban nuevas variantes y pasamos de las variantes sudafricanas, la de la India, la variante Delta, y nos encontramos con una mutación que es la última variante que está predominando, que es la variante Omicron, que tiene 30 diferencias. Hubo una mutación en Omicron con 30 diferencias
con las variantes originales, la de Wuhan. Se cree que en un paciente en Sudáfrica, con un proceso de inmunosupresión importante, alguien con leucemia, alguien con SIDA, en Sudáfrica hay mucho VIH, o una persona con un grado de desnutrición importante, al mismo tiempo convivió el virus del resfriado común y el virus de influenza o el virus del resfriado común con el virus COVID, con el SARS-CoV-2. Hubo a nivel intracelular hubo una mezcla genética y el resultante fue un virus con 30 mutaciones, con 30 diferencias. Una de esas mutaciones le dio la capacidad de altísima contagiosidad que tiene el resfriado común, 500 veces más contagioso que las variantes anteriores, pero también la humanidad tiene anticuerpos contra el resfriado común y eso generó que la respuesta inflamatoria de la persona que se contagia no sea tan intensa. Por eso en los últimos cuadros COVID no estamos viendo esa tormenta de citocinas en la segunda semana, porque el cuerpo ya conoce al virus y ya no genera una respuesta inflamatoria tan importante. Pero también hubo una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre estos cuadros que teníamos al principio a montones y a puños abarrotando y colapsando el sistema hospitalario público y privado nacional, y que el cuadro actualmente sea un proceso gripal? ¿En dónde estuvo la diferencia? ¿Qué fue el parteaguas y qué es lo que nosotros necesitamos identificar como el cambio radical en el curso de la pandemia? Y tiene que ver con la vacunación. Las vacunas hicieron ese cambio en que las personas vacunadas que se contagian con cualquiera de las variantes desarrollan un cuadro infeccioso inflamatorio menor, de menos intensidad, que en el paciente no vacunado. Porque seguimos teniendo público y pacientes que no están vacunados y son quienes están llenando los hospitales y son quienes están complicando, quienes están desarrollando neumonía. Para el paciente no vacunado, el cuadro COVID sigue siendo el mismo que hace 2 años. Para el paciente no vacunado, que algunos ya hasta tenemos la tercera dosis o más, hemos notado ese cambio sustancial. Y este es el cuadro, se ve, pido una disculpa por la letra tan diminuta, pero este es el cuadro bendito que ha hecho el cambio en la pandemia. La presencia de las vacunas, que ninguna está autorizada para venta comercial. Bueno, Pfizer es la única y la gran mayoría están en uso de emergencia. Empezaron 200 líneas de investigación en el mundo y fueron 40 las que llegaron a fase 3 y buen término, buenos estudios, buenos resultados, de farmacéuticas de renombre que han tenido toda la experiencia de la humanidad, de la ciencia y el desarrollo científico de la humanidad, fue vertido en el desarrollo de estas vacunas. Por eso salieron en tiempo récord. A 1 año del descubrimiento del genoma, que pudieron secuenciar el genoma de SARS-CoV-2, pudieron obtener ya la primer vacuna. Y aquí está la lista, y casi todas oscilan su eficacia y su efectividad entre el 70 y el 95%. La vacuna de la poliomielitis, que logró erradicar polio, al poliovirus salvaje, tiene una eficacia del 50%. La vacuna de la influenza, que ha contenido la anterior pandemia, tiene una eficacia del 66 al 75%. Entonces, una vacuna COVID-19 contra COVID-19 que tenga más del 70% sobrepasa los estándares de eficacia que tuvo la vacuna de polio, que logró erradicar la poliomielitis. De tal manera que todas funcionan. Todos los pacientes les van a llamar, les van a decir: doctor, ¿cuál vacuna me pongo? Todos quieren Pfizer, todos quieren Moderna, nadie quiere CanSino. En este momento en que no hay disponibilidad de vacunas, la mejor vacuna es la que tienes a tu alcance y completar tu esquema de 3 dosis. Entonces voy a hablar de cada una de las vacunas, porque esto es el cambio en la pandemia. La pandemia llevó una revolución a partir de la aplicación del esquema completo de vacunas. Pfizer-BioNTech, la primera vacuna de las RNA mensajero que se están aplicando, porque la tecnología permitió que tuviéramos acceso a ese tipo de vacunas. Antes no se podía tener acceso a ellos. Recordemos que Edward Jenner, 1798, virolizaba con la costra de la ordeñadora que tenía la viruela vacuna.
y con ella virolizaba al niño. Digo, hay un cambio radical en el manejo de las vacunas, en que la tecnología nos permite vacunas de RNA mensajero. Pero el esquema no son 2 dosis, el esquema son 3 dosis. Así como sucede, ustedes que son ginecólogos, con la vacuna del virus del papiloma humano, o como sucede con la vacuna de la hepatitis B, que son 3 dosis. De tal manera que se necesita para un esquema completo la aplicación de 3 dosis. Lo mismo, otra de las vacunas que más tenemos en México es la vacuna Oxford, que es un adenovirus de chimpancé modificado para que haga la reacción inmunológica y tengamos una respuesta inmune contra SARS-CoV-2. Igual son 3 dosis a los 21 y a los 180 días. Las vacunas Novavax, esta vacuna es una vacuna de Estados Unidos, muy pocas dosis en México. Tenemos vacunas de Covaxin, Bharat-BioNTech, pocas hay en México, pero sí tengo pacientes que tienen este tipo de vacuna. La vacuna de Sinovac fue también muy aplicada en México. La vacuna Moderna se han aplicado también en México y muchos pacientes viajaron a Estados Unidos, y hay que reconocer que en el estándar de vacunas la vacuna Moderna es la que goza de la mayor eficacia que hay, por sobre todas las vacunas, y sus estudios así lo han demostrado. Son 3 dosis. Sinopharm también son 3 dosis. Y la vacuna, ahora que está de moda el conflicto bélico, la vacuna rusa, Sputnik. La vacuna Sputnik no ha sido aceptada por la FDA porque realmente el Instituto Gamaleya no hizo ni los trámites porque se la aceptaran. A los rusos no les interesa la aprobación de Estados Unidos, y en reciprocidad política pues no dejan entrar a las personas vacunadas a Estados Unidos. Sin embargo, es una vacuna, en la publicación que tiene de Lancet, el artículo cumple con todos los estándares de una vacuna eficaz. Y la vacuna Johnson & Johnson, que es un vector viral de un adenovirus 26, son 2 dosis. Al principio se decía que era una sola, pero el esquema son 2 dosis. Y actualmente en Estados Unidos hay gente con vacuna Johnson & Johnson que está poniendo ya 3 dosis. En Estados Unidos se están vacunando a los niños y se optó por los niños. 4 millones de niños se infectaron en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia hasta el año pasado. Actualmente van como en 6 millones. De tal manera que, a pesar de que los niños desarrollen un cuadro leve, se debería de inmunizar a los niños. Pero bueno, por cuestiones políticas que no vamos a manejar, no se está haciendo eso en México. Si bien los niños presentan síntomas leves, este es un artículo de JAMA, si los niños presentan síntomas leves, ha habido muertes, casi 400 muertos en Estados Unidos. Y los niños son vectores de contagio para con sus papás. La única vacuna autorizada para niños de 5 a 17 años es la vacuna de Pfizer. Y actualmente ya está autorizada en niños mayores de 2 años, de 12 a 11 años. Igual son 3 dosis, con una diferencia de 21 días y de 6 meses. Y la cantidad que se aplica en los niños es la tercera parte de la vacuna que se pone en los adultos. En los adultos se ponen 30 microgramos, en el niño se ponen 10 microgramos. Y se han observado reacciones adversas. La mayoría son muy suaves: dolor, fiebre, malestar general, cuerpo cortado. Y hay que explicarle a los papás que, como las vacunas no contienen virus vivos, es imposible que las vacunas contagien al paciente que se le está vacunando. Es muy importante compartirles esa información. Y algo que necesitamos todos, hago aquí un paréntesis, es que todos los médicos manejemos la misma retórica para con los pacientes, y revisemos los artículos, y revisemos las publicaciones, y revisemos la bibliografía médica, que es confiable y que no sea fake news. Vamos a considerar a un niño completamente vacunado a las 2 semanas de que recibió su tercera dosis de la vacuna. Y en México tenemos un universo enorme de niños que no están vacunados. A este grupo de niños no vacunados tenemos que seguirlos cuidando con las medidas sanitarias
y con eventos al aire libre, aunque afortunadamente la gran mayoría de los niños desarrollan cuadros muy suaves. Este artículo de JAMA nos informa, y está publicado recientemente, en que se puede mezclar la aplicación de la dosis en los niños de la vacuna COVID con otro tipo de vacunas. Algo que yo en lo personal le decía a la gente, no, si se va a vacunar de influenza no las mezcle. Y este artículo nos evidencia que no haya una contraindicación para vacunar de manera simultánea a los niños. Y la mejor manera de proteger a un niño pues también es vacunándose los papás. Son las hospitalizaciones en los niños con una sola dosis, con 2 dosis o con esquema completo. La línea azul son los pacientes no vacunados. Los tachecitos tienen una sola dosis. Y vean la línea verde, que son los que tienen niños en el hospital de Miami con 3 dosis. Realmente sí hay un cambio. Hay artículos que evidencian completamente la seguridad de las dosis y casi un 94% de eficacia con las vacunas en los niños. Y redujo 98% el ingreso a unidades de cuidados intensivas. En el artículo, las últimas 7 muertes fueron en pacientes no vacunados. Sí hay una diferencia abismal en el adolescente vacunado. Ahora, ustedes son ginecobstetras y me tomé la libertad vengo a hablarles del Padre Nuestro al señor cura y les pido una disculpa por hablarles de chiles a herdes, pero les voy a platicar de los artículos que yo he revisado en embarazadas. Las mujeres embarazadas que se infectan con el virus tienen un mayor riesgo de requerir atención médica hospitalaria. Según los CDCs de Estados Unidos, desde enero, en 18 meses hasta noviembre del 2021, se enfermaron 150,000 mujeres embarazadas de COVID-19, de las cuales 241 murieron. Y el 20% fueron hospitalizadas con enfermedades por COVID con alteraciones que tenían que ver también con el embarazo, se alteró su embarazo. ¿Cómo afecta la presencia de la infección de COVID en la mujer embarazada? Tienen tasas más altas de complicación y muerte, de tal manera que si se puede evitar vacunando a las mujeres embarazadas, definitivamente se recomienda la vacunación. Aumenta el riesgo de parto prematuro y aumenta la tasa de muerte fetal. La tasa de muerte fetal normal, ustedes la conocen, es del 0.64%, y en el paciente por COVID aumentó casi al doble, al 1.26%, lo cual sí es estadísticamente significativo, duplicó la tasa de muerte fetal. La vacuna es segura completamente durante el embarazo. Como no contiene virus, no daña ni a la mujer embarazada ni a los fetos. No hay un aumento en los abortos. Se mantuvieron las tasas estadísticamente comunes, normales, de abortos en las mujeres vacunadas y no vacunadas. Se recomienda la vacunación en cualquier etapa del embarazo. No hay un momento especial. Y se recomienda que se completen las 3 dosis y los esquemas. Si el embarazo es en un adolescente, pues la única vacuna que se va a poder utilizar es la vacuna de Pfizer. En la lactancia no afecta, se puede vacunar una mujer lactando. En Estados Unidos se aplicaron las 3 tipos de vacunas, Johnson, Moderna y Pfizer, sin problema, y se encontraron anticuerpos. Y se recomienda incluso que se vacune en cualquier etapa del embarazo. En relación a las vacunas y la fertilidad, había muchas noticias que estaban circulando y una doctora, la doctora Akiko Iwasaki, que es inmunobióloga, publicó, y acaba de salir publicado ahí en febrero de hace una semana, salió publicado su trabajo en el cual desmiente que los anticuerpos inducidos por la vacuna de ARN atacaban a una proteína placentaria sincicial 1, causando infertilidad, y desmiente completamente la relación entre las vacunas y la tasa de aborto espontáneo, que continúan las mismas, y no hay ningún efecto, no hay evidencia de que la vacuna altere la fertilidad en las mujeres, que es algo muy importante que se lo compartamos a los pacientes. Y se hizo un análisis de 504 muestras de leche materna en las cuales se identificó que con la primera dosis subía un 61% los anticuerpos, y a la 4ª semana
aumentaban al 86% después de la segunda dosis de vacuna, lo cual es maravilloso porque así como la madre transmite todos los anticuerpos al bebé, en los menores de 6 meses no hay vacunas y están en proceso de investigación a ver si se pueden aplicar. Pero por mientras la única esperanza y oportunidad que tiene un lactante menor de 6 meses de recibir anticuerpos es en la leche materna, de una mamá vacunada. A las 5 semanas, entre la quinta y la sexta semana, aumentaron al 97% de los anticuerpos. No hubo ningún efecto adverso grave en mujeres vacunadas. Los efectos adversos que manifestaron las mujeres fueron dolor local y algunas tuvieron fiebre. De 4 bebés cuyas mamás se vacunaron, 4 bebés, desarrollaron síntomas respiratorios, de los cuales resolvieron sin tratamiento 3 y solamente 1 requirió manejo con antibiótico y se asocia más a una infección respiratoria. No hubo efectos adversos en bebés. Ahora, hubo una noticia que estaba circulando de que había cambios menstruales y los organismos reguladores de los efectos secundarios no manifestaban que hubiera una asociación entre menstruación, alteraciones menstruales y la vacuna. Bueno, pues resulta que al 21 de septiembre del 2022, después de 18 meses de vacunación, identificaron más de 30,000 eventos en que sí hubo un cambio en los ciclos menstruales de las mujeres vacunadas, con todas las vacunas. Aquí se vieron reflejadas todas las vacunas. El artículo de JAMA, que es de British Medical Journal, que estoy manejando, refleja que fueron todas las vacunas involucradas, 30,000 casos. No hubo cambios en la fertilidad entre las vacunadas y las no vacunadas. Y se cree que es a causa de un efecto inmunológico en el eje hipófisis hipotálamo ovario. No se ha identificado bien. Ahora, afortunadamente todos los ciclos regresaron a la normalidad entre el segundo y el tercer ciclo. Fueron solamente 1 o 2 ciclos. Y el tratamiento que recomiendan ellos es el que ustedes son expertos, el manejo habitual que se da para una mujer con sangrado posmenopáusico, el mismo manejo, no hubo que agregar algún cambio a los protocolos de atención. Vamos a regresar a una nueva normalidad. Me voy a apurar, ya estoy por terminar. Pero la nueva normalidad no puede ser igual que como lo hacíamos antes, porque tenemos que reincorporarnos con ciertas medidas sanitarias. Hay un estudio que acaba de salir publicado igual en febrero del 2022, el mes pasado, en el que una boda en Minnesota hubo 75 asistentes, 57 mujeres, 23 hombres. El 75% tenía 3 dosis de vacuna, el 5% tenía 2 dosis de vacuna y el 20% no tenían dosis de vacuna. Y todos convivieron en la boda, aclaro, con medidas sanitarias y cubrebocas, distancia. El problema es que el lugar era cerrado. El 47% de los que se hicieron la prueba de 62 dieron positivos en un espacio cerrado, en una boda que se realizó en un ambiente cerrado. El 35% de los vacunados dieron positivos, 35%. La mitad de los asistentes con esquemas incompletos. Pero el 92% de los pacientes no vacunados, es decir, casi el 100% de los no vacunados se contagiaron. Lo cual nos habla de que las vacunas no nada más disminuyen la severidad de los cuadros, sino que también están ayudando a que no te contagies, pero no hay que confiarse. En este mismo estudio, el no estar vacunado se asoció con un mayor riesgo de contagio, con un índice de confianza del 95%. Y uno de los adultos no vacunados, requirió hospitalización. De tal manera que necesitamos incorporarnos a la nueva normalidad con ciertos cuidados. Ahora, número 2. Aquí todos somos médicos y tengo que hablar, a pesar de que soy pro vacunas, como ya se habrán dado cuenta, pues las vacunas, como cualquier medicamento, tienen efectos secundarios. Estoy seguro que en el auditorio no hay un solo médico a quien un paciente no le haya hecho una reacción adversa, un antibiótico, una penicilina, una sulfa, un esteroide, un anticoagulante. A todos
todos nos hemos visto inmersos en esto. Entonces, aclarar a los pacientes que, ok, existen efectos adversos y desafortunadamente son graves. Muchos efectos adversos de las vacunas que juegan con el sistema inmune son graves. De 224,000 jóvenes que recibieron su primera dosis y 162,000 que recibieron 2 dosis, se presentaron 43 casos de miocarditis. El 84% terminaron hospitalizados. Pero bueno, no vamos a vacunar a los adolescentes porque están presentando las miocarditis. ¿Qué hay que hacer? ¿Dejarles una sola dosis? ¿Qué hacemos? No. Les damos dosis más bajas, 2 dosis pero más bajas. ¿O qué hacemos? Espaciamos el intervalo de vacunación. Y este estudio evidenció que lo más conveniente era disminuir la concentración, la cantidad de dosis. Entonces, porque ponerle una sola dosis era menor protección, y entonces llegaron a la conclusión que lo ideal es darles una tercera parte de la dosis del adulto, y generaban anticuerpos óptimos. De tal manera que se aplican las 3 dosis en adolescentes con 10 microgramos, que es la tercera parte de la dosis que se aplica en el adulto. Y yo, que soy otorrinolaringólogo, hemos identificado y nos acercamos hipoacusias súbitas, pérdida neurosensorial súbita. De 185 millones de personas vacunadas, más de 185 millones, se compilaron 2.170 informes, de los cuales 555 fueron coincidentes y confirmados, que equivale al 0.0002%. Ya se había visto con otras vacunas, por ejemplo, con la vacuna de influenza Baxter había manifestado que había hipoacusias súbitas. El tratamiento que le damos a una persona con hipoacusia súbita son dosis de corticosteroides orales, e incluso se puede hacer una aplicación transtimpánica del corticosteroide, y se tiene que aplicar inmediatamente. Se detecta y se confirma con audiometría que la persona tiene una pérdida auditiva. Afortunadamente, remitieron los casos. Esta es una pregunta muy frecuente que nos hacen los pacientes. Doctor, soy muy alérgico, ¿me puedo vacunar? Y en este estudio, 78 personas que hicieron reacción alérgica inmediata a la primera dosis tenían la duda entre si completaban el cuadro o lo dejaban incompleto, y decidieron ponerse la segunda dosis, de las cuales 15 hicieron una reacción muy leve y 4 hicieron una reacción grave. Las reacciones leves resolvieron con antihistamínicos y con esteroides orales, y la reacción alérgica grave requirieron la administración de epinefrina inyectable. El esquema de la epinefrina es el siguiente. Acuérdense que la epinefrina viene de 1 miligramo en 1 mililitro, y la dosis es de 0.1 miligramos por kilo de peso. Es decir, una persona de 80 kilos se van a poner 0.8 mililitros por dosis. Una persona de 50 kilos se va a poner 0.5 mililitros por dosis en una jeringa de insulina, la mitad de la jeringa. Incluso el 30% de la gente requiere una o hasta 2 dosis, con una diferencia de 5 a 15 minutos en caso de un choque anafiláctico. Desafortunadamente, existe la posibilidad de desarrollar Guillain-Barré. De 13 millones de vacunados, se presentaron 130 casos. Una incidencia muy baja, pero existe. También hubo trombosis. La vacuna Johnson & Johnson se asoció con trombosis. Ustedes, que son ginecólogos y manejan anticonceptivos, han de haber tenido repercusiones en este aspecto. De 13 millones, 12 mujeres desarrollaron trombosis. Cosa curiosa, fueron todas mujeres menores de 60 años y se asociaron con el factor plaquetario 4, que se llama factor plaquetario de heparina 4. Se hicieron pruebas. Cuando tengan una paciente con sospecha de trombosis, se hace un estudio, una prueba de ELISA, para identificar anticuerpos contra factor plaquetario 4. Y en este caso, todos fueron positivos en el estudio. De las pacientes que desarrollaron trombosis, hubo 3 fallecimientos, 3 que estuvieron gravísimas, pero 9 sobrevivieron, de 13 millones de dosis aplicadas. Factores de riesgo se asociaron con uso de anticonceptivos, con obesidad, con hipotiroidismo. Ahora,
aquí el detalle es que la trombosis es muy frecuente. ¿Cuántas personas conocemos que desarrollan trombosis por anticonceptivos, por obesidad, por tabaquismo, por hiperlipidemias? Por un viaje en avión puede desarrollar trombosis. Entonces, el estudio refleja que eventos coincidentes y eventos causales, desafortunadamente sí, la trombosis que desarrollaron estas mujeres fue causal por la vacuna. Tomemos en cuenta la estadística que en México en el 2018 murieron 500,000 de personas por trombosis. Por eso todo el mundo conocemos a alguien que se toma una aspirina diaria, los adultos. Ahora, ya para cerrar esta charla, me pido una disculpa por el tiempo porque estoy alargando un poquito. El manejo de las vacunas ha sido muy desigual, como todo en esta vida. La disponibilidad en países ricos y en países pobres no es igual. En el mundo, el 62% de la población mundial tiene una dosis. Y el 54% del mundo, la mitad, solamente tiene 2 dosis. De tal manera que para que nosotros podamos combatir esta pandemia y dar un curso real y evitar que haya nuevas variantes y complicaciones y que la pandemia, es apostarle a la vacunación y que los países ricos sean generosos con los países pobres o que tienen menos disponibilidad de vacunas. Antes de noviembre, antes de que apareciera la variante Omicron, el 25% de los médicos africanos, del personal médico de África estaba vacunado, la cuarta parte, lo cual es infame. No es posible que haya un prestador de servicio de salud que no tenga su dosis y su esquema completo. El manejo de las vacunas está cambiando. Lo que se dice hoy, mañana puede ser diferente, pero al día de hoy, incluso Israel está ya aprobando una cuarta dosis al 6º mes de la tercera como refuerzo de sus vacunas. La OMS ha pedido y ha suplicado a algunos países retardar la tercera dosis para compartir a los países pobres en ausencia de disponibilidad de vacuna, en que no hay vacunas, para aplicarlo a las personas que no están vacunadas. ¿Y esto por qué? Porque las variantes están generándose en los países pobres. Omicron nació en Sudáfrica, en un país con un índice bajo de vacunación, y a pesar de que Estados Unidos tiene un índice de vacunación de los más altos, Alemania, Inglaterra, fueron afectados por la variante Omicron. Es importante que sea uniforme la vacunación y que sea breve para que las siguientes variantes que se estén generando no vayan a tener capacidad de burlar las vacunas y estemos en un problema. Hay programas, el programa COVAX, que está haciendo un acceso a países pobres de vacunas, pero ha sido boicoteado, ha sido afectado porque no tiene manera de distribución de vacunas, porque los productores están en laboratorios y países ricos. Y una sola dosis incluso se ha visto que es suficiente para reducir la tasa de infecciones. Lo ideal es el esquema completo, pero de no tener nada, tener una dosis pues es suficiente. Y sobre todo porque las mutaciones están sucediendo en los países de una tasa baja de vacunación. Nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo, porque el control y la contención de la pandemia es universal, es general. O todos jalamos parejo o no se va a poder contener la pandemia. Este es un artículo de la revista Science en el que evidencia que si una persona se vacuna casi inmediato después de haber tenido su infección COVID, aumenta los títulos de anticuerpos 10 veces. Yo le decía a los pacientes que no, acabas de tener COVID, espérate un mes. No, si se vacunan lo más pronto a que ya desaparecen los síntomas, aumenta la titulación de anticuerpos 10 veces más que cuando se vacunan de manera individual. Se pueden mezclar las vacunas perfectamente. Este es un estudio en el cual nos evidencia que puede haber combinaciones de esquemas con Pfizer, con Astra, con Sputnik, con Sinovac, sin mayor problema. Incluso se ha visto que un esquema mixto de vacunación puede generar anticuerpos más fuertes. Las vacunas que no reciben en Estados Unidos son por cuestión política, no porque sean malas, pero bueno, en política no podemos influir y solamente están recibiendo estas vacunas para poder viajar a Estados Unidos. Las personas que se vacunan, que desean saber si hicieron anticuerpos, la prueba que se tienen que hacer es la determinación de anticuerpos totales contra proteína Spike
en sangre. La prueba de anticuerpos, la prueba de antígeno, la prueba PCR no detecta esto. Para determinar si realmente tienen anticuerpos post vacuna es la prueba de anticuerpos totales antiproteína Spike y es en sangre. Por cierto, vale como 4,000 pesos. La esperanza es la inmunidad de rebaño, poder alcanzar cuando el 70% de la población esté vacunada, se espera poder tener una contención con inmunidad de rebaño. El 25% de la población de Estados Unidos no está vacunada, son antivacunas, no creen en las vacunas, y eso pues, es un grupo que le está dando vida al virus. Hay se puede comparar el no vacunarse con andar en bicicleta, sin casco, en automóvil, sin cinturón de seguridad. No se puede obligar a la gente, pero cuando te caes, se hace la diferencia la vacuna. La presencia de las vacunas ha sido la diferencia total. La vacuna y la vacunación es la intervención médica que más ha salvado vidas en la historia de la humanidad. La vacunación, y hay que apoyarla para poder detener la pandemia. Las vacunas no salvan vidas. La vacunación es lo que salva las vidas. Salvar vidas es fácil, hay que promover la vacunación. Y con esto me despido. Realmente hemos aprendido muchísimo. Yo he aprendido muchísimo en esta pandemia. La verdad es que nunca en mi vida de estudiante había leído, revisado, estudiado tanto, había tenido tanto miedo de atender. Y la verdad es que creo y espero y confío en que podamos ya estamos transitando y volvamos a ver la luz para que la vida regrese a ser como antes. Agradezco mucho a los organizadores el que me hayan permitido participar con ustedes en esta plática, de verdad de todo corazón. Y si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Les hago llegar mis redes sociales. Tengo un canal de YouTube en donde subo, se llama Dr. Eric Piña Mora, todo sea por la salud. Subo cápsulas semanales de información y divulgación científica. Todo es certificado, todo es con estudios, con pruebas, que sea información veraz en el beneficio de poder vencer a la pandemia. Y nuevamente agradezco muchísimo a los organizadores. Espero haber cumplido con la expectativa de haberles compartido este humilde mensaje, que un servidor no soy nadie para poder hablar ante ustedes. Simplemente deseo compartir lo que yo he aprendido, que me ha servido mucho en la atención de mis pacientes. Les mando un abrazo, muchísimas gracias.